Había algo en la forma en que Jesús la miraba que los demás no terminaban de entender. No era la mirada que dedicaba a Pedro cuando le hablaba de responsabilidad, ni la que dirigía a Juan cuando necesitaba que alguien simplemente escuchara. Era distinta, más profunda, como si reconociera en ella algo que nadie más podía ver. Y eso, precisamente eso, era lo que incomodaba a algunos. La primera vez que ocurrió fue en Betania, en la casa de Marta y Lázaro. El grupo había llegado cansado después de días de camino. Las sandalias traían el polvo de media Judea pegado a la piel. Jesús se había sentado en el patio, rodeado como siempre de rostros que esperaban palabras, milagros, certezas. María Magdalena estaba cerca, no al frente como Pedro, no en el círculo íntimo como los hijos de Zebedeo, pero presente. Siempre presente de una forma que no pedía permiso, pero tampoco se imponía. Jesús habló durante un rato sobre el reino, sobre la semilla que cae en tierra buena, sobre cosas que todos habían escuchado antes, pero que cada vez sonaban distintas. Luego, en medio de una pausa natural, hizo algo inesperado. Se levantó, caminó hacia donde estaba María y le dijo con voz clara pero sin dramatismo: «Ven conmigo». Ella no dudó. Se puso de pie y lo siguió hacia el interior de la casa. Jesús cerró la puerta detrás de ellos. El silencio que quedó afuera fue denso. Pedro miró a Andrés. Tomás frunció el ceño. Judas dejó escapar un suspiro que no era exactamente de desaprobación, pero tampoco de indiferencia. Marta, que estaba preparando algo en la cocina, se detuvo un instante. No dijo nada, pero sus manos se tensaron sobre el paño que sostenía. Adentro, la luz entraba por una abertura pequeña en la pared. La habitación olía a aceite de lámpara y a madera vieja. Jesús se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y le indicó a María que hiciera lo mismo. Ella obedeció sin preguntar. Se quedaron así unos segundos, en silencio, como si el simple hecho de estar juntos sin la presión de las miradas ajenas ya fuera suficiente. Necesito que entiendas algo que los demás aún no pueden sostener. María lo miró sin apartar la vista, no con adoración ciega, con atención real. ¿Qué es? No es una enseñanza nueva, es una verdad vieja que nadie quiere aceptar. Voy a morir pronto, no como los profetas que murieron viejos. Voy a morir joven, violentamente, y no voy a defenderme. La frase cayó en el aire sin rebote. María no gritó, no negó, no intentó consolarlo con promesas vacías. Simplemente respiró hondo y preguntó: ¿cuándo? No lo sé exactamente, pero lo siento cada día más cerca. Y necesito que alguien lo sepa sin intentar convencerme de lo contrario. Pedro lo haría. Pedro intentaría protegerme. Juan lloraría. Judas se enojaría. Pero tú puedes sostener esto sin romperte. ¿Por qué yo? Porque ya has muerto antes. No literalmente, pero has estado en lugares donde la vida se apaga. Has visto la oscuridad de cerca y has vuelto. Eso te hace capaz de entender que hay cosas peores que morir. María bajó la mirada un instante. No por vergüenza, por reconocimiento. Jesús tenía razón. Ella había estado en abismos que otros del grupo ni siquiera podían imaginar. Había conocido la desesperación sin fondo, la soledad que no tiene nombre, el tipo de dolor que no se cura con palabras bonitas. Y había salido, no intacta, pero viva. ¿Qué necesitas de mí? Que recuerdes. Cuando todo termine, cuando los demás estén confundidos, asustados, dispersos, necesito que recuerdes que yo lo sabía. Que no fue un error, que no fue un fracaso, que era parte del camino. Afuera, el murmullo había comenzado. No alto, no escandaloso, pero constante. ¿Qué están haciendo ahí adentro? La pregunta flotaba sin que nadie se atreviera a formularla completamente. Simón el celote se levantó como si fuera a tocar la puerta, pero Andrés lo detuvo con un gesto. Déjalos. Si el maestro cerró la puerta, tendrá sus razones. Pero las razones no eran evidentes para todos. Para algunos, aquello olía a favoritismo.
para otros, a algo peor. María Magdalena no era como las otras mujeres que seguían a Jesús. No era madre, no era hermana de nadie importante. No venía de una familia respetable. Su pasado era conocido, aunque nadie hablara de él abiertamente. Y precisamente por eso, verla entrar sola con el maestro mientras la puerta se cerraba, generaba una incomodidad que nadie sabía cómo nombrar. Cuando salieron, casi una hora después, María tenía los ojos rojos, pero no llorosos. Jesús caminaba con la misma serenidad de siempre. No explicó nada. No dio razones. Simplemente volvió al grupo y retomó la conversación como si nada hubiera ocurrido. María se sentó en su lugar habitual, callada, pero con algo distinto en la mirada. Algo que parecía peso y alivio al mismo tiempo. Esa no fue la única vez. A lo largo de los meses siguientes, el patrón se repitió. No siempre en el mismo lugar, no siempre con la misma duración, pero siempre con la misma estructura. Jesús la llamaba, ella lo seguía, la puerta se cerraba, y afuera, el murmullo crecía. La segunda vez fue en Cafarnaúm, en una casa prestada. Jesús había pasado el día sanando, enseñando, respondiendo preguntas interminables. Estaba agotado. Se le notaba en los hombros, en la forma en que respiraba, en cómo sus ojos tardaban un segundo más en enfocar. Al caer la noche, cuando todos esperaban que descansara, volvió a hacer lo mismo. María, ven. La puerta se cerró. Esta vez no hablaron de muerte. Hablaron de soledad. Jesús le confesó algo que nunca había dicho en público. A veces me siento completamente solo, incluso rodeado de todos ellos. Me aman, lo sé, pero aman una idea de mí que no soy del todo. Esperan que sea fuerte siempre, que tenga respuestas siempre, que no dude nunca. Y yo dudo mucho. María no intentó consolarlo con frases hechas. No le dijo que no estaba solo, porque sabía que en cierto sentido sí lo estaba. En su lugar le dijo, la soledad no siempre es mala. A veces es el único lugar donde puedes ser honesto. Jesús la miró con algo parecido a la gratitud. Exacto. Por eso te llamo, porque contigo no tengo que fingir. Afuera, Pedro caminaba de un lado a otro. Judas contaba monedas con más fuerza de la necesaria. Tomás miraba la puerta cerrada con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué le dirá que no puede decirnos a nosotros? La pregunta quedó sin respuesta, porque nadie se atrevía a tocar la puerta. La tercera vez fue diferente. Ocurrió después de una discusión tensa entre los discípulos. Pedro y Judas habían chocado sobre cómo administrar los recursos del grupo. Las voces se habían alzado. Los gestos se habían vuelto bruscos. Jesús había intervenido, pero su intervención no había resuelto nada, solo había pospuesto el conflicto. Esa noche, visiblemente cansado no del cuerpo, sino del alma, llamó a María otra vez. Cuando cerraron la puerta, Jesús no habló de inmediato. Se quedó sentado con la cabeza entre las manos. María esperó. Sabía que a veces, el silencio es la única respuesta honesta. Finalmente, Jesús levantó la vista. No sé si están listos. Les he dado todo lo que tengo y no sé si será suficiente. Cuando yo no esté, ¿podrán sostenerse? ¿O se desmoronarán? María pensó antes de responder. Se desmoronarán un poco, pero luego se levantarán. No porque sean fuertes, porque te amaron. Y el amor, aunque no evita el dolor, sí da razones para seguir. Jesús cerró los ojos. Esa respuesta no lo tranquilizó del todo, pero lo alivió. Porque era honesta, porque no prometía finales felices que nadie puede garantizar, porque reconocía que el camino sería duro, pero no imposible. Afuera, la incomodidad había evolucionado. Ya no era solo murmullo. Algunos empezaban a hablar abiertamente. Porque ella... ¿Qué tiene que nosotros no tengamos? La pregunta contenía celos, pero también algo más profundo. Miedo. Miedo a no ser suficientes. Miedo a que hubiera niveles de intimidad con el maestro a los que nunca accederían. La cuarta vez fue la más dolorosa. Jesús acababa de enterarse de que Herodes había ejecutado a varios seguidores de Juan el Bautista.
La noticia lo había golpeado con una fuerza visible. Se había apartado del grupo, había caminado solo durante horas. Cuando regresó, tenía el rostro marcado por algo que iba más allá del cansancio. Llamó a María sin decir palabra. Ella lo siguió. Adentro, Jesús lloró. No con sollozos dramáticos, con lágrimas silenciosas que caían sin permiso. María no intentó detenerlas. No le dijo que todo estaría bien. Simplemente se sentó a su lado y puso una mano sobre su hombro. El contacto fue suficiente. No curaba, pero acompañaba. Tengo miedo. La confesión salió con una honestidad brutal, no de morir. Tengo miedo de que todo esto no signifique nada, de que mi muerte sea solo eso, una muerte más, de que el mundo siga igual. María apretó su hombro con más fuerza. El mundo nunca sigue igual después de que alguien ama de verdad. Y tú has amado más que nadie que yo conozca. Esa conversación duró hasta el amanecer. Cuando salieron, Jesús tenía los ojos hinchados, pero la mirada más clara. María caminaba despacio, como quien ha sostenido un peso que no le correspondía, pero que aceptó de todas formas. Los rumores ya eran imposibles de ignorar. Algunos decían que había algo impropio. Otros, que Jesús le enseñaba doctrinas secretas. Otros, que María tenía una influencia peligrosa sobre él. Nada de eso era cierto, pero la verdad era más compleja y menos escandalosa de lo que cualquier rumor podía capturar. La verdad era simple y devastadora a la vez. Jesús necesitaba un espacio donde pudiera ser humano sin que eso decepcionara a nadie. Necesitaba a alguien que no esperara que fuera Dios todo el tiempo. Alguien que pudiera sostener sus dudas sin intentar resolverlas. Alguien que hubiera conocido la oscuridad lo suficiente como para no temer la suya. Y María Magdalena era esa persona. No porque fuera mejor que los demás, no porque fuera más santa o más sabia, sino porque había estado rota de una forma que la hacía capaz de sostener la fragilidad ajena sin juzgarla. La última vez que cerró la puerta fue 3 días antes de su arresto. Jesús lo sabía. María también. No hablaron de eso directamente, pero estaba ahí, suspendido en el aire como una verdad que no necesita palabras. Cuando todo termine, vas a tener que contarles lo que viste. No lo que esperaban ver, lo que realmente viste. Van a querer convertirme en un símbolo, en una idea perfecta. No los dejes. Recuérdales que fui humano, que dudé, que lloré, que tuve miedo. Porque si olvidan eso, olvidarán lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que el amor no es fácil, que la fe no elimina el miedo, que seguir adelante no significa no tener dudas, significa tenerlas y caminar de todas formas. María asintió. Sabía que esa era una responsabilidad que nadie más querría, porque los demás necesitaban un Jesús invencible. Ella tendría que recordarles al Jesús vulnerable, y eso la convertiría en incómoda, en cuestionada, en alguien cuyo testimonio sería puesto en duda. Cuando salieron esa última vez, Jesús no cerró la puerta completamente. La dejó entreabierta, como si supiera que ya no habría más conversaciones privadas, como si ese gesto fuera una forma de decir, lo que teníamos aquí, ahora tiene que salir al mundo. Después de la crucifixión, cuando los discípulos se escondían aterrorizados, María fue al sepulcro, sola, no porque fuera más valiente, porque había aprendido que hay cosas que solo se pueden hacer en soledad. Y cuando vio la tumba vacía, cuando escuchó su nombre pronunciado por una voz que conocía demasiado bien, entendió por qué Jesús había cerrado tantas veces la puerta. No era para excluir a los demás, era para prepararla a ella, para que cuando llegara el momento en que todos dudaran, ella pudiera sostener una certeza que no venía de haber visto milagros públicos, sino de haber sostenido la humanidad privada del hombre que ahora llamaban Señor. Los demás discípulos tardaron en creerle. Pedro dudó. Tomás exigió pruebas, pero María no necesitaba convencerlos. Había aprendido en aquellas conversaciones detrás de puertas cerradas que la verdad no siempre convence de inmediato. A veces tarda años, a veces generaciones, pero permanece, como permanecen las palabras dichas en voz baja.
como permanece el peso de una mano en un hombro cuando alguien llora, como permanece la certeza de haber sido vista, realmente vista, por alguien que no tuvo miedo de tu oscuridad porque conocía la suya. Por eso Jesús cerraba la puerta, no para esconder algo vergonzoso, sino para proteger algo sagrado, la posibilidad de ser completamente humano en un mundo que exige que los líderes espirituales sean algo más. Y María Magdalena, la mujer que todos cuestionaban, fue la única capaz de darle ese regalo. El regalo de no tener que ser perfecto para ser amado. El regalo de poder dudar sin dejar de ser maestro. El regalo de llorar sin dejar de ser fuerte. Esa fue la verdadera enseñanza detrás de las puertas cerradas. No doctrinas secretas, no favoritismos. Solo la verdad más simple y más difícil de aceptar, que incluso los que cambian el mundo necesitan a alguien que los vea como son, no como el mundo necesita que sean. Y cuando María contó su historia años después, cuando ya era una anciana y los rumores se habían multiplicado hasta volverse leyendas, alguien le preguntó: ¿qué te decía que no podía decirnos a nosotros? Ella sonrió con una tristeza suave. No me decía cosas diferentes. Me decía las mismas cosas, pero sin tener que fingir que no le dolían. Y a veces, eso es lo único que alguien necesita. No respuestas, solo permiso para ser humano.